Vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa y nos preocupa mucho. En algún punto hemos hablado de estas situaciones, pero la semana pasada encontré una estadística que me llamó muchísimo la atención. Dame los datos, Javi. Esta es una estadística que realizó a partir de sus causas propias la Fiscalía número 8 de Berazategui, que de algún modo refleja lo que pasa en muchos lugares. Hicimos foco en esta y ahora te voy a contar por qué. Los casos aumentaron un 76,9%. Ciberseguridad infantil, nenes. Ahora vamos a hablar de las edades y demás. 55% de los agresores son desconocidos o contactos virtuales. ¿Por dónde lo contactan? Bueno, por todas estas aplicaciones, y voy a hacer foco dentro de un ratito, es algo que me llamó mucho la atención, porque el Roblox es un jueguito recontrapavote que juegan los nenes. Bueno, por ahí se meten a captar chiquitos. El 72% son de género femenino. Y después, y esto sí lo vamos a charlar ahora, la prevención empieza en casa. Son datos realmente tremendos, 76,9% de aumento en los casos. La Fiscalía número 8 de Berazategui, que es una fiscalía temática, tiene un fiscal. El fiscal es el doctor Daniel Ichazo. Dani, gracias por venir, Un placer tenerte acá. Por la invitación. Cuando hicieron este relevamiento, ¿les llamó la atención a ustedes o ustedes lo venían viendo ya? No, ya veníamos viendo el año pasado, cuando comenzamos las estadísticas y a publicarlas y a hacer el relevamiento, que cuatrimestre a cuatrimestre iba aumentando. Ajá. Lo que sí nos llamó la atención ahora es que en este primer cuatrimestre, comparándolo con el primero del año pasado, aumentó más del 50%. ¿Y eso aumenta porque hay mucho más tráfico en las redes sociales o no hay causa de aumento? El equipo, digamos, que estamos trabajando muy fuerte con lo que es la prevención, creo que está en esto, ¿no? Justamente en la prevención. Salimos mucho más a las escuelas, tenemos una articulación con los inspectores de las públicas y las privadas en nuestra jurisdicción, y estamos trabajando fuertemente en una red de esto de que hablas de la prevención, porque los niños, niñas, adolescentes están navegando solos, están solos en el ecosistema digital. No hay acompañamiento adulto. Nadie le chusmea la compu. Nadie le chusmea la compu. Los adultos creen que los chicos se manejan con el celular como si fuera un juguete, piensan que están seguros. Prefieren tenerlos en casa jugando o conectándose con sus amigos, con sus amistades, pero sin ningún tipo de acompañamiento y control. No existe esto que antes para nosotros, nuestros viejos nos daban algunos tics de mirar, cruzar la calle, no aceptes cosas extrañas, en la plaza no charles con gente que no conoces. ¿Qué les decimos a nuestros pibes y pibas cuando ingresan en el mundo, en el ecosistema digital? Nada. Ni les preguntan qué hacen. Ni siquiera se fijan cómo tienen sus perfiles en las redes sociales. Vos ves la estadística y más del 70% las tiene públicas. Ajá. Y estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. ¿De qué edades estás hablando? Bueno, nosotros vemos las estadísticas que aumentó o bajó, digamos, la edad en que los niños y adolescentes están más expuestos. Ya a partir de los 6 años. ¡Epa! De 6 a 10 años, el 8,7 son víctimas de algún tipo de ciberataque. Ahora, déjame preguntarte esto, porque una cosa es que no está bien, es el ciberataque, el ciberacoso, digamos, o que te estén buscando, te tiren charla, pero otra cosa es la concreción de esa charla. ¿Hay algún dato de cuántos de esos acosos llegan a alguna situación? Vos decís al encuentro. Al encuentro. Sí, hay un porcentaje, digamos, hay que diferenciar entre lo que es el pedófilo y el pedrastra. El pedófilo se satisface con contactar al niño ni adolescente por el medio digital, obtener alguna foto o video sexualizado y corta la relación. Queda en lo virtual. Queda en lo virtual. Después tenés el pedrastra que no solamente obtiene ese material, sino que busca el encuentro. Y eso estamos hablando de, en este porcentaje, en un 30%. Me llama la atención y quiero ir a este punto porque lo veía cuando leí la estadística la semana pasada, el tema del Roblox. El Roblox es un jueguito pavote. ¿Cómo hacen para contactarse a partir de eso? Bueno, a ver,
si algo nos falta como país es tener una regulación sobre las plataformas. Digamos, nosotros, no como otros países, Europa está trabajando mucho en lo que es la regulación y el control de las plataformas en el uso de los datos. Porque ¿qué pasa? Los niños, niñas, adolescentes dejan cantidad de información en la red, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de filtro. Entonces, el algoritmo que crea cada uno, nosotros creamos permanentemente nuestra huella, nuestra identidad digital. ¿Qué hace la plataforma? Los emparenta, los va buscando identidades. ¿Y qué hace el depredador sexual? Crea identidades de niños ni adolescentes en situación de vulnerabilidad. En cuanto machea alguna, los busca. En 2-3 clics, el depredador sexual se encuentra con una víctima. Y el tipo de diálogo, cuando entran con una criatura de 7, 10, 11 años, ¿es un diálogo que le hace pensar a la criatura que es otro par o ya entran siendo adultos a charlar con un chico? No, la estadística habla de un 55% son desconocidos, se hacen pasar por niños ni adolescentes que les pasan las mismas cosas que a ese niño. Ajá. Entran por un contacto de amistad, digamos, se abrazan, digamos, a esa relación, se acompañan mutuamente y en un momento determinado comienza el depredador a introducirlo en la esfera sexual. Y el niño entra, la niña entra, normalmente porque quiere que está hablando con un par. Y ahí es donde se produce el ataque. Si hay un 50 y pico por ciento que son desconocidos, hay un 40 y pico por ciento que son conocidos. Sí, la estadística que es para trabajar justamente, a ver, algo que nosotros decimos permanentemente al mundo adulto, es que dialoguen con los chicos. Digamos, los chicos están necesitados, están pidiendo a gritos que los escuchen, que los atiendan, que los acompañen en la era digital. Tenés referentes de institución deportivo docente un 18%. Que son depredadores sexuales, voy a usar este término tuyo. Son depredadores sexuales. Familiares o allegados, el 14%. Esto está vinculado porque es importante la ESI, ¿no? Que tenemos una cantidad importante de niños y adolescentes que son víctimas de abuso intrafamiliar. Y después, bueno, los que son compañeros o vecinos o conocidos anda entre un 6 y un 9%. Ahora es increíble que en intrafamiliar los capten a través de las redes, porque los tendrían cautivos, digamos, de algún modo, ¿no? Y es una forma de, es una perversión. Es una perversión. Es una perversión que tienen de tenerlo, digamos, tener a su familiar ahí, a su niño ni adolescente, y producir ese material utilizando, digamos, la red social. A ver, ¿qué es lo que necesitan los depredadores sexuales? Necesitan producir material para intercambiarse con otros en la red o para comercializarla. Bueno, hablando de la comercialización, yo me acuerdo, vos me contaste hace un tiempo atrás, tuviste que hacer un allanamiento y llegaste hasta una cárcel en Florencio Varela, y dentro de una celda existía como una suerte de cibercafé en donde desde ahí se distribuía pornografía. Exactamente. Tenemos uno de los casos emblemáticos porque a partir de una víctima, el agresor sexual que estaba cumpliendo una condena por el mismo delito, había tejido, digamos, una forma de captación a través de un sistema de modelaje. Digamos, les proponía a las víctimas ser modelos para. Ajá. Y les enviaba, con gente que tenía fuera, ropa interior a las nenas para que modelen, saquen fotos y se las envíen. A partir de ahí las introducía en la red a través de adueñarse del Instagram de sus víctimas y ahí contactar a las amigas o conocidas, haciéndose pasar por la nena. Claro. Y ahí iba captando otras víctimas. En total fueron 26 víctimas sobre una. No, tremendo. Es lamentable. Ahora, la discusión que yo tengo siempre es, ¿esto tiene penas? ¿Y qué penas tiene esto? A ver, si uno ve la pena en frío, es una pena muy baja porque va de meses, de 6 meses a 3 años. Es completamente escarcelable. Es carcelable. Nosotros lo que trabajamos, los fiscales referentes en la provincia, es que a partir del grooming, como es un delito preparatorio de un delito mayor, lo acompañamos con los informes psicológicos que nos determinan que ese niño ni adolescente
sufrió, digamos, un daño en la psiquis. Claro, Entonces, le pones un agravante. Es un agravante que a partir de ahí, bueno, la pena obviamente escala. ¿Sabes por qué te pregunto esto y por qué a mí me llama la atención y tengo esta discusión eterna de las penas? Porque un día charlando con una fiscal me decía, los que son violadores, en muchos casos es patológico, es una enfermedad, no se curan, digamos, los violadores. Y yo entiendo que los depredadores sexuales de los cuales me estás hablando vos, tampoco se curan, o sí. Es dificilísimo esto. Es difícil, digamos, tampoco yo lo encararía por el tema de alguna enfermedad, porque si no lo estaríamos justificando y que tuviera algún tipo de remedio. Ajá. Digamos, son psicópatas que tienen la necesidad de agredir a menores y utilizan a esos menores como objetos para satisfacción propia. Ellos creen, bueno, los movimientos que hay en Europa, digamos, fundamentalmente allá por Holanda, que está el movimiento de pedófilos que quieren legalizar la pedofilía porque se creen, digamos, ellos con derecho a. ¿Y alguien les da bolilla con eso? Y, eso sería lo preocupante, ¿no? Sería preocupante, digamos, que esto avance. Por suerte, digamos, la mayoría de los países han firmado la Convención de los Derechos del Niño y el protocolo, donde, bueno, tenemos un piso mínimo de dignidad y de intervención, claro, que tenemos que trabajar todos juntos. Desde tu fiscalía habitualmente lo que hacen es ir a dar charlas en distintos sitios y hablan con la gente, hablan con muchos chicos inclusive. ¿Te pasó o le pasó a alguien de tu fiscalía en algún momento que están en medio de una charla o termina una charla y alguien se denuncia víctima de...? Sí, permanentemente. ¿En serio? Permanentemente, cuando terminamos la charla se nos acercan los pibes y las pibas y nos cuentan y nos ponen en, digamos, es tremendo, ¿no? Porque algunos son muy graves y otros sufrieron algún tipo de ataque y tuvieron las herramientas para frenarlo. Ajá. Pero hay otros que no tienen las herramientas para frenarlos y caen y los llevan. Y cuando quieren salir ya es tarde, porque en cuanto produjo esa foto o ese video, ¿qué hace el depredador sexual? Empieza la extorsión. Si no producís más, se lo viralizo a todo tu entorno digital. ¿Y esto que te lo cuentan chicos de qué edades? ¿Chiquitos? Yo digo, debe ser tremendo para vos escuchar una cosa así. O sea, vos estás acostumbrado de algún modo, ¿no? Pero sí, nadie es inmune del todo. No, lamentablemente, digamos, nos preparamos y tenemos nuestros cuidados con talleres de prevención y desintoxicación para poder sobrellevar todo. Es como que ustedes hacen terapia de lo que les está pasando también. Sí, porque si no, digamos, acumulas todo. Se acumula un montón. Lo importante ante una víctima, un niño ni adolescente que está pasando por esto, es no culpabilizarlo, es una escucha sin repreguntar, digamos. Ajá. No necesitamos repreguntar, necesitamos que el chico, porque el chico cuando está en esta situación y encuentra a alguien que puede contar lo que le está pasando, es un desahogo. Y no hay que revictimizarlo en preguntarle, bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué hiciste? Claro. ¿A dónde enviaste? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no hablaste con tu familia o un docente? El chico hace lo que puede, digamos. Bueno, si no tiene acompañamiento, se encuentra solo. Eso también nos remite un poco al comienzo de la charla cuando vos me decías, los chicos están pidiendo a gritos, que los escuchen y que los controlen, porque si con un tipo desconocido como vos, que les va a dar una charla a la escuela, son capaces de abrirse de esa manera porque nadie los escuchó antes. Mira, ya tuvimos 3 casos que niños de entre 10 y 12 años se contactaron a la línea 102, que es una línea nacional gratuita de prevención de estos delitos, por recomendación de ChatGPT. Los chicos hablaron con ChatGPT de lo que le estaba pasando. Por suerte, ChatGPT... Claro, los guió. Los guió para que llamen a la línea 102 y la línea 102 los contactó con los docentes y ahí pudieron hacer la intervención y nos convocaron a nosotros. ¿Hay que legislar o hay que educar un poco más sobre esto? ¿O la ley ya está, digamos? La ley está, lo que hay que trabajar mucho más es en la prevención. Digamos, lo que nos falta es prevención y en el adulto que acompañe más, que dialogue. Digamos, no hay una app que te proteja de esto.
porque todos estos sistemas son vulnerables. Por más que yo te ponga control parental, que asocie tu mail al mío para yo saber a qué hora te conectás, a qué hora no te desconectás, los chicos si quieren burlar esto, lo burlan. Claro. Y porque está en la esencia de la juventud, del niño y adolescente, ir a lo prohibido, porque es la naturaleza. Es la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con el adulto responsable? El adulto que acompaña, no acompaña, porque podría acompañarlo en el diálogo, sin invadir, sin prohibir. Diálogo, lo que falta es diálogo. Dame de nuevo, tenemos la plaquita de nuevo, un toquecito para cerrar con esto, porque quiero los datos estadísticos. Yo siempre digo que los datos estadísticos, si no los estás acompañando con una charla, no sirven de nada, por eso lo acompañamos con una charla. Ojo, entonces, los padres, hablen con sus hijos, fíjense a qué juegan, porque una estupidez como el Roblox es un jueguito donde se meten, porque tiene diálogo, tiene una pantalla de diálogo el Roblox, donde se dicen, che, anda por acá, yo voy por allá, y eso es una puerta también a cualquier otro tipo de interacción. Hay que prestar atención a las pantallas, fíjate la cantidad el aumento en el porcentaje de los casos es realmente tremendo, 76,9% de aumento. Dani, mil gracias, un placer como siempre. No, muchas gracias por visibilizarlo y generar un poco también de prevención. Digamos, estas charlas y dar a conocer estas estadísticas hace a que el adulto responsable se involucre y empiece a charlar más con los chicos. Gracias, Dani. No, de nada. Daniel Ichazo, fiscal, se ocupa de estas cosas. Escribió uno de los capítulos de un libro que presentamos acá también y que estuvimos charlando. Prestémosle atención a los chicos porque muchas veces decimos los sectores vulnerables, bueno, los chicos son sectores vulnerables. Vamos a la pausa, venimos en un ratito, quédate por ahí.